Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, con un diálogo importante, un diálogo que nos permitirá conocer detalles necesarios para la consulta popular que se viene en pocos días. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Roberto Azpiazu Estrada, quien es vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Entre sus principales detalles de hoja de vida, exdirector ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, analista en temas empresariales de varios tópicos y además de eso, historiador y miembro de la Academia Nacional de Historia. Gracias. Qué gusto, mi querido Igualmente. Roberto, que nos acompañes aquí en SECREA. Un tema importante que nos vamos a concentrar en este diálogo es la consulta popular. Consulta popular que se viene el 20 de agosto y tiene una pregunta y que al sector que tú representas, que es de la Cámara de Energía del Ecuador, tiene muchísima importancia. Y leo la pregunta: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? ¿Cómo entender esta pregunta para que no afecte al pueblo ecuatoriano? Yo diría que lo principal es tomar conciencia que esa es una pregunta vieja, anquilosada, que no refleja la realidad en territorio, en el sentido de que fue elaborada cuando acababa de fracasar la iniciativa Yasuní del expresidente Correa, y se presentó un requerimiento de consulta popular que, al no cumplir con las formalidades de firma, la Corte Nacional Electoral la mantuvo en suspenso. Y de repente, una década después, sin previo aviso, esto nuevamente entra en la escena nacional como un tema prioritario de debate, en momentos que se interpone también con la elección general. Entonces, verdaderamente esto nos parece un sinsentido en términos que estamos caminando hacia una consulta desinformada, porque ni siquiera la pregunta refleja debidamente la realidad actual. No dice, por ejemplo, que hoy por hoy eso desde hace 7 años comenzó a ser explotado una vez que se recibió la autorización correspondiente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución. Llamo esto la atención por la circunstancia de que la Corte Constitucional, desconociendo de que existía esta autorización de un poder del Estado, finalmente, haciendo caso omiso de ese particular, decide reparar una injusticia pasada con, entiendo yo, una nueva injusticia que no es sino conducirnos a los ecuatorianos hacia una consulta desinformada, porque el momento no es propicio, decía, hay elecciones generales, porque si uno le pregunta a la gente común, al ciudadano de a pie, qué piensa de la consulta popular, no tienen ni idea cómo votar, sí o no. Desde luego hay que votar no, porque en definitiva eso significaría paralizar toda una explotación petrolera que genera riqueza al país, 1.200 millones de dólares el año pasado, para ser exactos, y naturalmente no estamos en condiciones como país pobre de prescindir de un ingreso tan significativo, porque no vamos a tener cómo reemplazarlo. Yo escucho a los ambientalistas que dicen no, que el ecoturismo, pero en la zona que estamos hablando, del bloque 43, Cantón Aguarico, capital Tiputini, no hay precisamente una infraestructura que permita absorber eventualmente la visita de turistas extranjeros para tratar de generar por esa vía fuentes de ingreso alternativas. Y hay incluso ciertos sectores de la sociedad plantean que debería votarse sí, porque justamente se debe proteger a los bosques y a los pueblos en aislamiento. ¿Cómo entender esos criterios? Eso no corresponde a la verdad y está presentado como un argumento apocalíptico, pero lo cierto es que teniendo el Parque Nacional Yasuní más de 1 billón de hectáreas, en el caso particular del campo ITT apenas ocupa 80, es decir, menos del 0.01%, al punto tal que si uno mira el plano desde arriba de la zona, la intervención es apenas un puntito.
de manera tal de que no hay tal de que había una devastación o que finalmente se han extinguido especies de animales o plantas como consecuencia de esta intervención tan acotada, lo cual no corresponde a la realidad. Y tampoco es cierto que hayan existido tribus no contactadas, porque cuando finalmente entraron al desarrollo del campo en 2014, ya habían entrado mineros ilegales, taladores, y desde luego ya no se trataba de un bosque primario, que es donde habitan estas tribus no contactadas, sino un bosque secundario parcialmente raleado. De manera tal de que se utilizan todas estas formulaciones para tratar de sensibilizar a la ciudadanía en el sentido de votar sí, pero en verdad hay que votar no, porque el país está necesitando continuar con esa operación que finalmente provee de trabajo directo e indirecto a la mayor parte de la población de la provincia de Orellana. Se estima que hay como 55.000 personas que de una manera u otra dependen de la actividad que genera el campo petrolero, que está distribuido en 12 plataformas, porque inclusive hay que destacar que hoy por hoy, por efectos del cuidado ambiental, desde una sola plataforma se hacen pozos direccionales, de forma tal que en el campo propiamente dicho hay tanto como 230 pozos en la actualidad. Estos detalles que tú nos acabas de mencionar, ¿quién debería decirlos? ¿El gobierno ecuatoriano? ¿El sector petrolero? Dejemos a un lado los actores sociales, empresariales, que están defendiendo o el sí o el no. Pero ¿quién debería informar a la sociedad, a la comunidad, que realmente, en lo absoluto, como tú decías al inicio, no se conoce nada respecto de este tema? Y de hecho en todo este tiempo no ha habido un accidente en el campo ITT Bloque 43, a no ser pues pequeñas contingencias que eventualmente se producen, pero algo mayor como evento que perjudique la naturaleza, eso no ha sucedido. Por otra parte hay que tener presente que la mayor parte de los trabajadores son parte de comunidades indígenas locales, zona, claro. Y ellos de modo propio son cuidadosos con el cuidado del entorno natural de una selva que consideran propia por cultura, es decir, ellos no van a estar ahí de testigos mudos si las cosas no se están haciendo bien, y si es como dicen los ambientalistas, de que se ha destruido la naturaleza y que la selva está venida menos, eso verdaderamente no corresponde a la realidad. Y como digo, los habitantes que están trabajando en la actividad petrolera son los primeros vigilantes respecto a que esto no suceda, porque tienen un interés muy directo de que su hábitat no quede afectado. Al presentar esta pregunta en la consulta popular, ¿obedece a una decisión política, a un interés político, a un compromiso del interés nacional? ¿A qué obedece que se presente esta pregunta hoy por hoy? Mi lectura es que en definitiva ahí vi un compromiso previo de varios de los integrantes de la mayoría de la Corte Constitucional, incluidos aquellos que fueron renovados hace cuestión de un año a la fecha, y que en definitiva ya habían tenido una suerte de militancia, simpatía con esta causa, y que en definitiva abrieron la puerta para retomar esto de la consulta popular, y como decía hace un momento, por tratar de reparar una injusticia del pasado, cometen una nueva injusticia, porque yo no tengo la menor duda que estamos caminando hacia una consulta desinformada. Hay demasiada gente que no sabe cómo votar, qué es lo que significa el sí, qué es lo que significa el no. Desde luego, insisto, hay que votar no, porque finalmente tenemos que preservar el interés nacional del Ecuador como un país pobre en vías de desarrollo, que necesita de esta riqueza para brindar garantías a la población más pobre en términos asistenciales, con servicios básicos como salud, educación, vivienda, infraestructura básica, electrificación, seguridad, que de otra manera no van a tener cómo prestarse. Es decir, si hoy por hoy de modo propio son algo deficientes, siempre puede ser más deficiente todavía, indiscutiblemente, en la medida de que se carezca de los recursos para financiar estas actividades a través del presupuesto general del Estado. Hay un tema importante que no hay que olvidar. En el 2008, el presidente Rafael Correa propone al mundo un aporte económico de 3.600 millones de dólares. Pasa un poco de tiempo, no reúne esa cantidad económica, y la frase del señor Correa fue: el mundo nos ha fallado. Ahí viene un detalle importante que quisiera escuchar tu criterio. En esa ocasión, en esa temporada, en esa época, yo fui presidente de AER Nacional.
de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión a nivel nacional. Y propusimos y nos reunimos con la señora Baki, que es quien manejaba este proceso, y planteamos que todas las radios del Ecuador, en ese momento 550 radios AM y FM del Ecuador, donábamos 10 cuñas diarias durante 7 días de la semana, en 365 días del año, sin costo alguno, lo que nunca se ha hecho en medios de comunicación en el Ecuador. Y la respuesta fue no. No necesitamos promoción del Yasuní TT, lo que necesitamos es dinero. Pero fíjate lo que pasó finalmente, que al cabo de... fueron 5 años de iniciativa intensa, muchos viajes al exterior para contactar con gobiernos amigos, con los países desarrollados, desde luego también con ONGs ambientalistas que asimismo fallaron, con miras a alcanzar este objetivo de recaudar 3.600 millones de dólares y luego de, como digo, 5 años, resultó que apenas habían recaudado 13 millones de dólares, lo que obligó al expresidente Correa a decretar el final de esta iniciativa porque sencillamente no había respuesta, no había la sensibilidad de la comunidad internacional que primeramente se pensó había como para proceder a dejar este petróleo en tierra. Pero insisto, el tema pasa porque la pregunta se refiere a la situación de 2013, no se refiere a la situación de 2023, y desde ese punto de vista la situación o la pregunta formulada es engañosa, sin duda que induce el sí. Claro, induce al sí. Induce al sí totalmente, cuando digo la respuesta tiene que ser no, porque finalmente hay muchos temas involucrados aquí. Yo diría no solamente que dejamos de percibir 1.200 millones de dólares al año, el hecho mismo de que hay un activo en el subsuelo que puede ser sujeto de explotación que vale entre 16.000 y 27.000 millones de dólares. Es decir, solamente con esa explotación tenemos verdaderamente algunos años para mantener los niveles de producción petrolera del país de manera tal que exista todavía excedentes que permitan también soportar el déficit que se está proyectando para la balanza petrolera, porque cada vez cuesta más importar combustibles. Un detalle ahí, con una pregunta mal planteada, con una pregunta que induce al sí. De ganar el sí, ¿cuáles serían las afectaciones para que la sociedad entienda a nivel nacional, sin aspectos técnicos, cuáles serían las afectaciones? Yo creo que va a ser un grave problema para el país, porque en algún momento la nueva asamblea deberá tener la prerrogativa de llamar a los integrantes de la Corte Constitucional para decirles, oigan, ¿cómo así ustedes autorizaron una consulta popular que había quedado pues invalidada por una propia resolución de la Asamblea Nacional respecto a viabilizar la explotación del campo Yasuní, TT, Bloque 43 por parte de Petroecuador como empresa estatal? Porque finalmente hubo una resolución a ese nivel que está siendo desconocida por parte de la resolución de la Corte Constitucional que dispone de ir a la consulta popular. Entonces, a partir de ese momento, el Estado como tal ha invertido en el desarrollo del campo ITT, Bloque 43, como 1.900 millones de dólares, que están siendo amortizados naturalmente por la rentabilidad que brinda el yacimiento. Pero ahí hay inclusive desde entonces obligaciones contraídas también con terceros, y hay contratadas tanto como 51 empresas, tanto nacionales como extranjeras, prestadoras de servicios, con las cuales hay obligaciones por 1.171 millones de dólares, que en caso de cerrarse el pozo, eso determinaría reparaciones o compensaciones por demandas civiles de empresas que, confiando en el país, han invertido también, están amortizando el capital que han puesto y naturalmente quedarían perjudicados y darían paso justamente a una natural demanda para compensar un daño que se le estaba ocasionando. Entonces hay muchas facetas que se interponen. Yo diría una muy importante, la relacionada a que las propias comunidades indígenas de la zona hicieron un pronunciamiento recientemente en Asamblea General, 16 comunidades quechuas, 10 guaraníes, en el sentido de votar no en la consulta popular,
porque finalmente está en línea de su interés mantener esa actividad productiva que les permite tener un ingreso para mantener dignamente a sus familias. Ahora, en este caso, la Cámara de Energía del Ecuador, a quien tú representas como vicepresidente, ¿se inscribió para este proceso No pudimos inscribirnos porque nosotros apenas tenemos 10 meses de haber sido constituidos y el reglamento dispone 2 años, pero eso no impide que estemos activos haciendo campaña en redes sociales, Así es. que naturalmente es la forma de influir en el voto joven de 30 años para menos, porque estimamos que de 30 años para arriba es gente un tanto mayor que naturalmente se guía mucho en función de medios tradicionales, los otros por redes sociales. ¿Debería existir, bajo tu criterio, una participación, una presencia en un debate sobre estos temas de la consulta popular? Desde luego que sí, se ha abierto algunos espacios en medios tradicionales principalmente. Pero los organizados por el CNE me refiero. Evidentemente debe ser así, debe contarse con un par de debates que sean transmitidos en cadena nacional para efectos de informar a la ciudadanía los bemoles, porque finalmente comienza a manipularse la verdad, ¿no? En el sentido de que he visto ambientalistas que dicen que lo único que se percibe del campo ITT, bloque 43, es 148 millones de dólares al año, porque esto no corresponde a la realidad. Ayer justamente el Observatorio de la Política Fiscal de Jaime Carrera sacó un reporte completo y con cifras desglosadas, y la conclusión es que el año pasado fueron ingresos de alrededor de 1.200 millones de dólares, descontando el valor correspondiente al pago propiamente, o lo que cuesta extraer el barril de petróleo del campo, de manera tal de que eso es un ingreso neto a las arcas del Estado ecuatoriano. Y uno tiene que preguntarse qué pasaría para compensar ese ingreso el día que no exista. Y ahí está la cuestión. Habría que subir impuestos, habría que eliminar al menos parcialmente el subsidio al diésel y a las gasolinas, que yo no creo que está muy en la línea del interés de los electores que eso suceda, pero probablemente tenga que darse ese paso, porque la plata finalmente para gastarla tiene que salir de algún lado. De ganar el sí, ¿el Perú tendría beneficios? Yo pienso que sí, porque finalmente ellos están haciendo la explotación en la frontera, justo pegado al bloque 43, y podría darse lo que se llama el efecto sorbete, porque como tú entenderás, los yacimientos petroleros que tienen obviamente potencial de explotación comercial, no es que se ciñen a las fronteras ficticias fijadas por razones políticas históricas, y finalmente hay una continuidad que permite eventualmente que desde el otro lado exploten petróleo, que de repente nosotros no lo hacemos desde nuestro lado. Así de sencillo. La mayoría de los candidatos, por no decir todos, los candidatos a la presidencia de la República, claro, están en una desesperación por ganar votos, pocos días de campaña, van, en caso de ganar, el que gane, año 8 meses en la presidencia. ¿Han dicho algo sobre este tema? En general no, salvo aspectos muy generales, tipo Yacu Pérez, que va a eliminar el extractivismo tanto de petróleo como de minería, y que lo va a compensar con un impuesto solidario de 3 puntos de impuesto al valor agregado. En algún momento Fernando Villavicencio, así medio de soslayo. Yo diría que el único o la única que se ha pronunciado de una forma categórica por el no es la candidata del correísmo, Luisa González, que a través de redes sociales ha colgado ahí una entrevista que realizó hace pocos días con un mensaje bastante claro, en el sentido de que si la Constitución obliga al Estado en términos de la garantía de brindar prestaciones de servicios básicos, decíamos educación, salud, vivienda, infraestructura básica, electrificación, carreteras, ese dinero para prestar esa garantía tiene que salir de algún lado, y naturalmente desde ese punto de vista el ingreso que se tiene como resultado de la explotación del campo ITT bloque 43 es fundamental. El país no tiene cómo prescindir de ese recurso, y desde luego como consecuencia hay que votar no en la consulta popular. Además del criterio que mantienes y defiendes de votar por no,
Algunos otros actores sociales, empresariales, académicos, universitarios, ¿se han expresado sobre este tema? Yo diría que parcialmente. Volvemos al argumento recurrente de que como estamos en medio de elecciones generales, este tema de la consulta popular está como marginado. Así es. De hecho, por razones estratégicas, algunos candidatos prefieren dejarlo ahí, de pronto están por el no, pero dicen, ¿qué saco yo este momento haciendo activismo por el no si eso eventualmente me va a enajenar la simpatía de los jóvenes que están por la tesis ambientalista y por el sí? Es decir, se conjuga esta suma de factores que finalmente es algo que debió haber considerado la Corte Constitucional para por lo menos mantener esta consulta popular en stand-by a la espera de un momento más propicio para dar paso a una votación en donde podamos estar concentrados únicamente en ese debate, en esa discusión, y no como sucede ahora, que habiendo otras expectativas de por medio que son más potentes, más poderosas, a la gente en general no se le ocurre estar pensando en la consulta popular Yasuní, sino quién va a ser el próximo presidente del Ecuador o cómo va a quedar conformada la Asamblea Nacional, cuáles van a ser los bloques más influyentes, va por ahí. Siglo XXI y seguimos conjugando política con politiquería. Un tema final, mi querido tocayo, es ¿qué conclusión, qué criterio te merece el gobierno que está de salida? Ha estado un poco más de 2 años, ha tenido aciertos, también desaciertos. Está fuera del país el señor presidente de la República, pero hay temas todavía que quedan en agenda. Muchísimos en realidad. Yo sí quisiera aprovechar estos minutos finales para decir algo adicional que me parece fundamental respecto a una consulta en la cual es mejor que el gobierno no intervenga activamente, porque la va a terminar contaminando si es que adopta la postura del no. Y me refiero al hecho de que también las cosas hay que ponerlas en perspectiva. En el mundo hay 96 países productores de petróleo. Ecuador es uno de ellos, un tanto marginal, como bien sabemos. Pero resulta que la huella ambiental de la región, América Latina y el Caribe, es apenas el 4% del total de la responsabilidad mundial. Por aquí queremos ser los primeros, ¿no? Más allá que no somos precisamente contaminadores. La de Ecuador, en lo que tiene que ver con emisión de efectos invernaderos, es apenas de 0.3%. Si a eso le quitas o le haces el cálculo referido al 12-14% que significa Yasuní o bloque ITT, es algo totalmente acotado, absolutamente marginal. ¿A cuenta de qué? Un país que tiene 11% de pobreza extrema, 23% de desnutrición crónica infantil, ¿a cuenta de qué va a asumir el liderazgo respecto a combatir la contaminación mundial, que obedece más a procesos industriales en potencias como Estados Unidos y China, que no se están planteando, al igual que otros 95 países, llevar a cabo una consulta popular para dejar en el subsuelo reservas petroleras que ya están siendo explotadas? Es decir, esto por todo concepto carece de sentido y es la razón por la cual, señores compatriotas ecuatorianos, hay que votar no. Hay que votar no, nos indica Roberto Espiazo. Yo creo que es un tema de conciencia nacional, es un tema de civismo, es un tema de futuro. No el futuro solamente del país y su territorio, sino el futuro de las nuevas generaciones. Queremos agradecer a Roberto Espiazo por su criterio, por su visión y por abrirnos un poco los ojos para saber por qué votar en la próxima consulta popular. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.